Ya estamos, voy a volver a leer. Amén. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. Entonces vamos a meditar, hermanos, con la ayuda del Señor, bajo el tema creados para ser hombres de Dios. Amén. Creados para Amén. ser hombres de Dios. Y a veces nosotros tenemos que mirar. A veces es triste tener que admitir, pero bueno, va a esperar 2 segundos que están entrando 2 hermanos para que no se pierdan del hilo. Mano Víctor, Dios lo bendiga. Hermano Álvaro. ¿Cómo están? Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo le va? Amén. ¿Cuántos sabemos? Amén, hermanito Víctor. Ahí no puedo entrar. Hay poder de la sangre de Cristo. Bueno, hermano, habíamos iniciado la reunión mirando en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento. En el capítulo 22, verso 30, tomamos allí como referencia un versículo para que meditemos en la palabra de Dios en esta tarde y que sea de bendición para nosotros los caballeros. Habíamos colocado un título, Creados para ser hombres de Dios. Y estaba hablando los hermanos que a veces es triste tener que admitir que en medio de todas las sociedades por donde usted vaya, donde tengamos que estar, la mayoría de las personas que están sumidas, digamos que están bajo vicios, bajo vidas desordenadas, vidas que se pierden muchas veces por una cantidad de flagelos que están en medio de la sociedad, y como es el alcoholismo, como es la drogadicción, en la mayoría de los casos uno se da cuenta que son varones. No quiere decir que no haya mujeres, pero la mayoría son varones. La mayoría son los borrachos, los drogadictos, los ladrones, los homicidas. Tristemente, nuestro género está bastante desprestigiado en esa parte y debemos aceptarlo así. Nos damos cuenta que por lo menos también en la mayoría de la gente que está sumida en la violencia, en las bandas, en las peleas callejeras, en los robos, en los secuestros, en los homicidios, pues tristemente la mayoría son varones. Y la mayoría que causan manifestaciones, la mayoría que están, cuando estos días anteriores a la pandemia que estuvimos en protestas y manifestaciones, veía uno que la mayoría son varones, son personas, hombres, y que salen violentamente a las calles. También la mayoría de las personas que están en las cárceles, la proporción, el porcentaje mayoritario son hombres. Eso es algo que están dentro de las estadísticas. Es una proporción bastante alta. Aunque hay hoy en día cárcel de mujeres, pero no comparado con la mayoría de hombres que están en esos lugares. La mayoría de los que tristemente se habla, digamos, que nosotros conocemos y que hemos visto muy cerca de nosotros o en el ambiente donde nos hemos movido, tristemente tenemos que reconocer que la mayoría de los que han dejado, ¿cierto?, hijos abandonados, que no se han hecho responsables por esos hijos, tristemente son varones, son personas que no han querido asumir la responsabilidad. Te das cuenta que en la mayoría de los casos se ven mujeres asumiendo esa responsabilidad, se ven son las mujeres criando a los hijos y el varón por ninguna parte aparece.
siempre se ve que los varones son los que le sacan el cuerpo a la responsabilidad, embarazan a una mujer y no era la de su gusto, la persona con la que quería estar, y lo primero que la respuesta inmediata a esto es escapar de esa responsabilidad. Se ve tantos hogares que hasta el mismo gobierno ha tenido que reconocer y le han dado un lugar de importancia, porque hay muchas mujeres, ¿cierto? Como lo llaman, cabeza de hogar. ¿Sí? Son cualquier cantidad de hogares que están constituidos solo por una mujer y los hijos que han quedado de una relación. Se han hecho a cargo de esa responsabilidad, porque tristemente el varón ha huido de esa responsabilidad. Poderoso es el Señor. También encontramos que por naturaleza y por cultura, la mayoría de personas que practican, digamos, alguna actitud inmoral, o por lo menos la mayoría de personas que son adictas, por lo menos a la pornografía, son hombres. Aunque hoy en día también se ven las mujeres, porque ha habido un libertinaje en esa parte también, pero antes eso solamente, digamos, lo veían en los hombres, y la misma sociedad se encargó de aceptar eso, de aceptar que en los hombres todo eso estaba bien. Son los que más en las encuestas, en las estadísticas, son los que aparecen más comprando y participando de esas páginas hoy en día que están por internet. La mayoría son varones. Ahora también nos encontramos en otra parte que es hablando acerca de esas personas que de alguna forma viven esclavizadas también por el trabajo, viven esclavizadas, que todo el tiempo quieren estar trabajando, solo trabajando, inmersos en el trabajo, y la mayoría de ellos pues son los hombres. Luego también hay muchos, por causa de digamos, de esa cultura materialista de querer tener, uno también se da cuenta que también son presos de la ambición, son presos desmesurados también del dinero. Por eso uno ve que en la mayoría de los casos, los capos de la droga, los capos de esas bandas criminales son hombres. Es muy escaso ver una mujer que esté dirigiendo una organización criminal de esas. Son siempre los varones los que desafortunadamente son ellos los que siempre han estado al frente de todo esto. Y pareciera que cuando hablamos de todo esto, en todos los campos de nuestra vida, en todo lo que vemos a nuestro alrededor, en la mayoría de casos son ciertos, son negativos y muchas veces son degradantes. Claro, no estoy diciendo que es la mayoría, pero fíjese que es lo que se está resaltando, que es como la cultura, es como el común y corriente de las sociedades, donde son los hombres los que no están cumpliendo su papel con el cual el Señor los colocó para que ejercieran esa autoridad moral, ese ejemplo, que fueran de inspiración para una sociedad, para una familia, para unos hijos, sino que los ve uno allí perdidos en todas estas actividades. Siempre llevamos la delantera en esa parte con las mujeres. Para tristeza nuestra, esas estadísticas pues son contrarias, hermano, y nos avergüenzan. Realmente nos avergüenzan. Que en las cosas que no convienen, nosotros como varones estemos ocupando ese lugar mucho más que las mujeres. Y pareciera que simplemente, hermano, cuando uno mira esto, pareciera que simplemente fueran unas estadísticas, que el sexo masculino solamente fue creado, ¿cierto? Solo para dar problemas en este mundo. Pero mire que lo que la palabra del Señor estábamos mirando, ¿cierto? Que Dios está buscando hombres
¿cierto? Que se coloquen al frente, que se coloquen allí se pusiesen en la brecha, amén, en el asunto, en el sentido espiritual, pero también en todas las áreas de la vida. Dios lo ha colocado adelante. Y es muy triste, hermano, que todas estas cosas se sigan dando y se sigan presentando y que el mundo esté lleno de todo esto. Siguen habiendo varones que siguen abusando, ¿cierto? De las mujeres en muchos aspectos, como es el físico, como es el verbal, sentimental. Es una situación que se sigue presentando. Y la gente sin Dios pues está precisamente más hundida en todas estas cosas. Pero no nos vamos tan lejos porque a veces en el medio cristiano, a veces hay hombres que, como les hablaba la última vez, hay hombres que venimos con una cultura muy parecida, acostumbrados a eso, y nos ha costado, ¿cierto?, poder abandonar esa actitud. Y todavía vemos casos de maltratos físicos, de maltratos verbales, aun cuando la palabra ha tomado ocasión y nos ha enseñado y nos ha venido forjando, y al igual que las mujeres también con temor hemos aceptado a Jesucristo, mas sin embargo esa parte aún en muchos hogares se sigue presentando, ese abuso físico. A veces dirán, pero ¿cómo es posible que un hogar cristiano todavía alguien levante la mano contra la esposa? Pero es una realidad. Hay casos de casos. Hay hombres y mujeres que en una relación de hogar llevan las cosas hasta ese punto, hasta ese límite, de ver que las circunstancias, las riñas, las enemistades, los pleitos los han llevado a levantarse mano los unos con los otros. Y aún hermanos que son servidores, gente que líder dentro de la iglesia, y los vemos allí tomando actitudes totalmente contrarias a lo que la palabra del Señor dice. Aún hay hombres que siguen, digamos, cristianos, tratando a las esposas con palabras descorteses, con palabras vulgares, con palabras ofensivas, con palabras hirientes, y ve uno como muchos de estos hogares pues se están desbaratando, se están desboronando por la actitud que se ha tomado. Entonces, seguimos mirando allí, ¿cierto? Y vemos que todo esto ha sido parte de una cultura que ha venido a través de los siglos, de personas que no conocen al Señor. Por eso ve uno muchas mujeres, hermanos, hombres que dicen que son hombres y dejan a las mujeres embarazadas, que no responden por ellas, las dejan, como dijo alguien, las dejan morir solas, las dejan allí asumiendo esa responsabilidad, las dejan allí con toda la carga, con la estigmatización social, que la vituperen a ella sola, ¿cierto? Por las circunstancias en que muchas veces se dan ese tipo de embarazos. Otros, en un ambiente mucho más machista, porque es una actitud que poco a poco en la vida cristiana pues hemos ido eliminándola sin perder nuestro carácter y sin perder nuestra naturaleza de hombres como Dios nos ha colocado, que somos diferentes a la mujer de todas maneras. La otra vez hablábamos de ese tema y eso es algo importante, porque un hombre bien conducido, con su naturaleza, con su forma de ser, con su actitud, con su señorío en un hogar, hace que las mujeres se sientan cobijadas, se sientan protegidas, se sientan seguras. Esa ocasión les decía que es muy, muy terrible que en los hogares la esposa es la que tenga que tomar el señorío, la esposa es la que tenga que dirigir todo, y que el hombre se convierta como en otro niño caprichoso que hay que saber criar, en vez de colocarse en la posición que le ha correspondido como sacerdote en la casa, como hombre de Dios en la casa. Y eso es lo que poco a poco vamos a ir mirando, vamos a ir formando, de tal manera que seamos los hombres que cada mujer espera, que cada esposa espera. El hombre donde ella se sienta bajo esa cobertura, bajo esa seguridad, y vea a ese esposo no solamente como un esposo, sino como un padre, como un hombre que
que también dirige, también de alguna forma, emocionalmente, el carácter y la conducta de ella. Todas las mujeres siempre por naturaleza les gusta sentir esa autoridad, pero no es una autoridad como esta que estamos hablando, de tropiezos y de golpes y de malas palabras, sino una autoridad donde se sientan, ¿verdad?, bajo cobijadas, bajo un ambiente espiritual y sentimental que les permita sujetarse a sus esposos como tiene que ser. Entonces hay hombres que se siguen enseñoreando de esa calidad de hombre y siguen tratando y haciendo sentir a las mujeres como si fueran inferiores a los hombres. Cuando el Señor en su gracia pues le ha dado un lugar también de importancia y de valor a las mujeres dentro de la palabra. Muchos todavía tienen la cultura de que la mujer no se debe superar, que la mujer siempre tiene que estar allí como bajo el yugo, bajo la esclavitud, que siempre tiene que estar allí como sometida, no sujeta, sino sometida. Esa palabra sometida, pero en la interpretación incorrecta. No tienen oportunidades. Usted ve por lo menos naciones donde a esta fecha, siglo XXI, y aún a las mujeres no se les permite estudiar, no se les permite salir de su casa, no se les permite manejar un carro, no se les permite tener una profesión, no se les permite trabajar en ninguna área. Son como si fueran objetos, como todavía hay países que tienen a la mujer como si fuera un objeto, como algo más, no tiene ningún valor. Para algunos países hay hombres que la mujer no tiene absolutamente ningún valor, que solamente son para saciar las necesidades íntimas y para tener hijos y para criarlos y nada más. No es aceptada, que tiene una personalidad, que tiene un carácter, que tiene sentimientos, que también tiene anhelos y deseos y sueños. Todo esto se ve a diario. Aún en nuestra cultura uno ve todavía ciertos esposos que le impiden a la mujer tener la oportunidad de prepararse, de estudiar, teniendo la manera, teniendo las formas, teniendo quizás las capacidades para hacerlo, y hay hombres que se niegan todavía a permitir que la esposa pueda recibir un curso, que pueda capacitarse en alguna área de trabajo. No, solamente tiene que estar allí en la casa y es lo que el hombre diga. El hombre sí puede estudiar, el hombre sí puede salir, el hombre sí puede emprender, pero la mujer no tiene ese privilegio. Ese privilegio solamente es para los hombres, según esto. Claro, hay muchas personas que tienen temores en el corazón. Por lo menos hay hombres que no permiten que la esposa salga porque como ellos han sido infieles, como todo lado están buscando mujeres, están pensando que la mujer también, si sale a trabajar, si sale a estudiar, se va a perder, se va a ir con otro. Pero eso habla precisamente de los temores por causa de no ser ese hombre de Dios que la Biblia está buscando, que Dios está buscando. Son hombres que se siguen aprovechando hasta el día de hoy, quizás mucho hasta de su fuerza física. Y a veces ese sometimiento hasta físicamente que ha causado muchos daños a las personas que tienen cerca, como es el caso de la esposa, como es el caso de los hijos, que han tenido que sujetarse a ese tipo de gobierno por las malas, a la fuerza, a los golpes, la violencia. Ese ha sido como la conducta a seguir en muchos de estos hombres. Piensan que de esa manera es que se hace. Y algunos de los que estamos acá, más viejitos, sabemos que muchos de los hogares antiguos, muchas de esas personas, las esposas tuvieron que aguantar una cantidad de violencia física de muchas maneras y resistirle y no podía decir nada, y el hombre infiel pasaba a las mujeres por delante y antes llegaba a la casa y hay de que le dieran algo porque la trillaba a golpes y ya tenía que quedarse callada y aceptar todo de esa manera, porque esa era la cultura, esa era la manera. Y entonces ahí es donde se ve, digamos, al final, se ve las consecuencias de esos actos, se ven las consecuencias, hogares disfuncionales, hijos disfuncionales,
eh, que no se tienen confianza a sí mismos, que salen a conocer la vida y sienten temores de que todas estas cosas vuelvan a ocurrir, que van a seguir pasando. Y es un problema bastante grande que está en medio de la sociedad. Gracias al Señor, Dios nos ha permitido poder conocer su palabra y entender desde otro punto de vista las cosas de Dios y mirarlas desde otra manera y saber que Dios tiene otras alternativas, que Dios tiene otras maneras y que Dios está buscando hombres que se coloquen en la brecha, hombres que cumplan su papel, su propósito como hombres de Dios, que eso es lo que realmente usted y yo representamos. No somos simplemente un creyente, no somos simplemente un miembro en plena comunión de la iglesia, no somos simplemente uno más dentro de la población eclesiástica, sino que somos hombres de Dios. Y esos hombres de Dios son los que el Señor está buscando. Y esos hombres de Dios prácticamente no nacen, hermanos, se hacen. Se hacen cuando se permite que Dios intervenga en la vida de cada uno de ellos. Estamos llamados, ¿cierto?, a ser una imagen espiritual para los de casa, para la familia. Es ese tipo de hombre de Dios que se respete y que se hace respetar. Ese hombre de Dios que con sus logros, que con su forma de vivir y su forma de ser, ha logrado establecer un lugar de privilegio dentro de sus casas. No en vano es, por lo menos, los hombres de Dios que aparecen en la Biblia, cuando la palabra del Señor habla refiriéndose Sara, ¿cierto?, a Abraham, no solamente, ¿cierto?, dice la Biblia que no solamente era el esposo, su marido, el papá de Isaac, dice que le decía mi Señor, ¿sí ve? Y a veces nosotros nos chanceamos, ¿cierto? Decimos, dígame mi Señor. Porque es cierto, a veces estamos así en confianza, pero por molestarlas. Pero porque es una palabra como una forma de decirle, ustedes están sujetas, ustedes están sometidas a nosotros. Yo soy su Señor. Pero para ser el Señor de esa esposa, no es a los totazos, no es a los garrotazos ni a los golpes. Es en un vínculo espiritual donde ese hombre, la mujer lo miraba como un gran hombre de Dios. No solamente era un hombre de Dios hacia afuera, sino era un gran hombre de Dios en su casa. Lo veían como una figura patriarcal, espiritual. No lo veían, hermano, ahí como cualquier cosa, porque a veces esa falta también de respeto, sino que lo veían como una figura, ¿verdad?, sobresaliente, digno de imitar, una persona digno de ejemplo que causaba respeto, ¿sí ven? Pero no ese respeto de miedo, sino ese respeto, ¿verdad?, de reconocimiento. Allá es donde nosotros como hombres de Dios, vuelvo e insisto en la palabra hombres de Dios, es donde nosotros tenemos que llegar con nuestras relaciones, con nuestras familias y con todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. No podemos, ¿cierto?, seguir siendo ese tipo de personas que lo que ha hecho es desdibujar el nombre del hombre, ¿sí ve? Porque nos hemos encargado de triturar y por eso a veces las mujeres son ofensivas en los comentarios. Y entonces cuando se trata de alguna situación, ¿cierto?, de adulterio, de infidelidad, dice, es que así son todos los hombres. Yo siempre he escuchado eso. Dice, lo primero que le viene a la cabeza es que así son todos los hombres. Puede que todos los hombres sean así, pero no los hombres de Dios. Los hombres de Dios somos diferentes. Los hombres de Dios, yo muchas veces me tocaba corregir, así a personas le decía, todos los hombres no somos iguales. Habemos hombres que somos diferentes, hombres que cumplimos nuestro papel y nos comportamos como tal y hacemos respetar esa dignidad que Dios nos ha dado de ser hombres, ¿cierto? Así como Dios bendice y privilegia a las mujeres en su naturaleza, también nosotros como hombres debemos sentirnos privilegiados de Dios habernos hecho hombres, de habernos colocado en esta tierra como hombres. Y luego viene y se añade a cada uno de nosotros el hecho de haber tenido la experiencia de conocer a Dios. Eso nos hace, así no lo queramos aceptar y así quizás nadie nos lo diga directamente, pero para fines espirituales somos hombres de Dios. ¿Sí ve? Somos hombres de Dios, que eso es un cargo muy alto y un cargo de mucho respeto y es un cargo que tenemos que
que sostener, hermano, con mucho esfuerzo, con mucha valentía, con mucha sabiduría, con mucha prudencia. Quizás a pesar de que aparentemente la sociedad no tenga un concepto claro de qué es ser verdaderamente un hombre, y claro, mucho menos de los planes de Dios, de los conceptos como Dios mira, ¿cierto? En la palabra del Señor, no saben, no saben ni tienen ni idea de los planes que Dios tiene para cada varón, para cada hombre. Ignoran todas estas cosas y por eso el resultado de lo que vemos. Muchas veces se ha confundido el ser hombre con ser macho, ¿cierto? La hombría con el machismo. Es muy diferente esos dos conceptos. ¿Sí? A veces yo he hablado a los hermanos y digo, no, uno en su casa uno tiene que colocarse como una figura de ejemplo que va adelante, que no manda solamente, sino que va adelante también colocándose allí al frente, haciendo lo que haya que hacer, no mirando y apenas preguntando y diciendo y dando orden desde un sofá que se tiene que hacer las cosas, sino que ese hombre se va adelante dando el ejemplo, mirando, observando qué necesidades hay en la casa, qué situaciones hay que se necesitan, dónde se puede ayudar, dónde podemos colaborar ordenando, haciendo muchas cosas, no simplemente es mandando a la mujer que haga, porque como decíamos la otra vez, a veces pareciera que nuestras esposas fueran simplemente unas esclavas, ¿cierto? Que fueran parte de la servidumbre, cuando nosotros también estamos integrados en esa responsabilidad. Entonces, el verdadero varón, él va colocando allí el ejemplo y eso no, como les decía, eso no le quita nada absolutamente de hombres. Seguimos siendo los mismos hombres, pero con una diferencia que somos más queridos por nuestra esposa, que somos más respetados por nuestra esposa, que somos más queridos por nuestra esposa y por nuestros hijos. Eso es lo que nosotros tenemos que sembrar. Lo que estamos sembrando, eso vamos a cosechar. Lo que estamos sembrando ahora, miraremos el resultado mucho más adelante. Probablemente ahora no miremos nada, ¿cierto? Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos absorbieron, hermano, esa conducta y esa actitud que colocamos, que vivimos en el hogar y les va a ser de mucha bendición y de mucho fundamento para también para sus propias vidas. Entonces seguimos trabajando esa parte de que no nos podemos confundir en ningún momento, hermanos, con esa actitud a veces que tienen muchos hombres aún de prepotencia, a veces son dictadores en las casas, a veces son abusadores en las casas, ¿cierto? Como muchas veces hemos recibido muchas conferencias y mucha palabra que hemos recibido, ¿cierto? Que hasta se ofenden cuando les dicen que levante los pies allí cuando están en el sofá, ¿cierto? Hasta eso los ofende simplemente por tener que levantar los pies para que la mujercita tenga que pasar allá con el trapero por un lado y otro y hasta eso lo ofende a uno, ¿sí ve? Entonces, ese tipo de conductas poco a poco van saliendo porque nuestra realidad es diferente, nuestra vida en Cristo es diferente. La vida que Dios nos está demandando es muy diferente a lo que estamos viendo. La verdad, cierto, la verdad sea dicha que los hombres, si nos ponemos la mano en el corazón, si somos sinceros, hermano, estamos en deuda con las mujeres. Yo no sé usted qué piensa allí, pero la verdad es que las mujeres han hecho mucho mérito más que nosotros en esta vida. Han hecho las cosas mucho mejor que nosotros y nosotros estamos en deuda muchas veces con ellos. Yo no sé, hermano, si alguno quiere opinar algo en esa parte, si está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo en eso. Y de pronto nos dio un concepto y luego sigo, hermano, esgrimiendo aquí lo que la palabra del Señor nos da. El hermano José se ríe por allá. El hermano, yo no sé si alguien quiera seguir en esa parte. Hermano José, digo que sí, pastor, digo que sí, aquí está mi esposa. Gloria al Señor. Sí, esa es una verdad, hermano. La verdad es que nosotros no nos hemos comportado, no hemos estado a la altura de la dignidad de esa mujer que Dios nos ha dado. Y estamos en deuda, hermano, con ellas. Nos falta pagar muchas deudas. Tenemos muchos pendientes todavía, pero no es tarde para reordenar nuestro corazón, reordenar nuestras prioridades y mirar que Dios tiene cosas bien preciosas. Amén. También si nosotros aceptamos esa realidad
aceptamos ese concepto y nos ponemos las pilas, hermano, para equilibrar, amén, las cargas, para equilibrar todas estas situaciones. No sé si, hermano Javier, me gusta que me ayude, hermano. ¿Qué piensa su merced? Bueno, hermanos, pues experiencia personal en mi hogar, en ocasiones, para que vayan tomando nota los que están en esos planes de orar por sus ayudas idóneas. Muchas veces nos hemos enfocado nosotros en querer suplir las necesidades del hogar y tenemos nosotros que partir ese hogar en varias partes, porque muchas veces nosotros pensamos que solo salir y conseguir el sustento y suplir la alacena, eso ya está siendo nuestra responsabilidad. Y pasa lo que dice nuestro pastor, entonces estamos tranquilos mientras la alacena está llena. Pero resulta que dentro de la alacena, amados hermanos ahí, jóvenes que nos escuchan, resulta que dentro de la alacena está el alimento para los que están dentro de la casa. Pero nuestro pastor nos había enseñado que también nosotros debíamos suplir desde cómo huele, o sea, qué habla de mí como esposo, mi esposa, sin necesidad de que le pregunten, cómo huele mi esposa, cómo viste mi esposa, cómo habla mi esposa y quién soy yo para mi esposa. Porque en muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta que cuando vemos una mujer bien vestida, una mujer bien atendida, es porque muy seguramente ella está dependiendo